Amen and amen. Amén y amén. So there was this old Pentecostal believer Así es que había un señor pentecostés who creyente went from church to church looking for the perfect church. que iba de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta. And they asked him, hey, have you found the perfect church? Y le preguntaron, ¿ya has encontrado esa iglesia perfecta? Where is it? ¿Dónde se He encuentra? says, well, I'm there now. I'm in that church Y now. dice, pues ya estoy ahí en esa iglesia ahora. And they asked him, well, who belongs to that church Y le then? preguntaron, ¿quién pertenece a esa iglesia? He said, just my wife and myself. Él dijo, mi esposa y yo. And I'm worried about my wife. Y yo estoy preocupado de mi esposa. Look, how many of you guys are happy ¿Cuántos de ustedes están or felices relieved o están contentos to know that there is no perfect church out de there? saber de que no hay una iglesia perfecta? There is no perfect church out there. No hay iglesia perfecta. Now, there can be healthy and unhealthy churches. Ahora puede haber iglesias saludables e iglesias no saludables. And every church should be striving towards health. Y cada iglesia debe de estar esforzándose a ser una iglesia saludable. So the fact that there is no perfect church out there Entonces el hecho de que no hay iglesia perfecta doesn't mean that there's an excuse for churches just to do whatever they want. no significa que hay una excusa para que las iglesias hagan lo que quieran. A church should be striving towards spiritual health, Una iglesia debe estar esforzándose para ser una iglesia saludable, towards doctrine health, a tener una doctrina saludable, towards relational a health, tener unas relaciones and saludables structure health. y también una estructura saludable. Now, that is what Paul is dealing with here in the first chapter of 1 Corinthians. Ahora, esto es lo que Pablo está tratando aquí en la primera carta de Primera de Corintios. A relational health, Una salud an relacional, organizational health within this church in Corinth. una salud organizacional dentro de la iglesia en Corinto. We learned last week Aprendimos la semana pasada that the church of Corinth was blessed. que la iglesia en Corinto estaba bendecida. They were enjoying the benefits of being children of God. Ellos estaban disfrutando los beneficios de ser hijos de Dios. It's something that Paul calls being the saint of God. Eso es algo que Pablo llama ser los santos de Dios. Last week we spoke about 3 benefits of being a saint. La semana pasada hablamos de 3 beneficios de ser un santo. And they were true of the Christians in Corinth, Y era verdad de la iglesia en Corinto. and it is true of you as well. Y es verdad de ustedes también. We spoke about the benefit of God's grace. Hablamos del beneficio de la gracia de Dios. We spoke about the benefit of God's gifting. Hablamos del beneficio del don de Dios. And then we spoke a little bit about the gift of God's guarantee. Y también hablamos acerca de la garantía de Dios, del Now- regalo que es eso. Today, Ahora hoy we're going to focus on the marks of an unhealthy church culture. vamos a enfocarnos en las marcas de una iglesia no saludable. And we're going to be looking, hopefully, Y- from verses 10 through 16 of that Esperamos- first chapter. A ver a los versículos 10 al 16 de ese primer capítulo. And so we're looking at the marks of an unhealthy church culture. Entonces estamos viendo las marcas de una iglesia no saludable. And so here we're going to look at Paul like an experienced surgeon Y aquí vamos a ver a Pablo como un cirujano experto, who, after rebuking the Corinthians, que después de él reprender a los corintios, or rather, after encouraging the Corinthians, o en vez de primero animar a los de he's Corinto, now going to rebuke the Corinthians. él ahora va a reprender a los de Corinto. And he's going to gently begin to deal with these problems that we've talked about here in Corinth. Y cuidadosamente él va a tratar con esos problemas que estamos hablando aquí en Corinto. The first of which is disunity El primero within the gathering. Desunidad entre esta comunión. Disunity within the congregation there in Corinth. Esta desunidad en esta comunidad de Corinto. Now, this first sickness that Paul is going to deal with Ahora esta primera enfermedad que Pablo va a tratar is not a soul damning sickness, no es algo que daña a tu alma, but rather it is something that it affects the spiritual health of the members of the church. pero es algo que afecta a la salud espiritual de los miembros de la iglesia. So in other words, this problem En otras palabras, este problema wasn't one that was going to send Christians to hell, no era uno que iba a mandar a los cristianos al infierno, but this was a problem pero este era un problema that was creating a lot of unhealthy relationships
within the church community. que estaba creando muchas relaciones no saludables dentro de la iglesia. Look, a church can lose its way Una iglesia puede perder el camino doctrinally, en su doctrina, and we call that a cult. y eso llamamos una secta. Someone who doesn't view Christ the right way. A alguien que no ve a Cristo de una forma A correcta. church that doesn't believe that the Bible is God's inspired word. Alguien que no cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Someone who doesn't believe in the Trinity. Alguien que no cree en la Trinidad. So when a church loses their way doctrinally, Entonces, cuando una iglesia pierde su camino we doctrinalmente, call that a cult. lo llamamos una secta. Now, Ahora, some churches, algunas iglesias they become unhealthy vienen a ser no saludables in their practice. en su práctica. I mean, they believe the right things, Ellos creen las cosas correctas, but in their practice, pero en su they práctica are unhealthy. no están saludables. And that's what's going on here Y eso es lo que está sucediendo aquí in the church of Corinth. en la iglesia de Corinto. They didn't necessarily become unhealthy in their doctrine, Ellos no necesariamente vinieron a ser no sanos en su doctrina, but they're becoming, or they are unhealthy in their practice, in their behavior. pero no están sanos en su práctica o en su And comportamiento. that's what Paul is dealing with. Y eso es lo que Pablo está Now, tratando aquí. Before we can define unhealthy, Ahora, antes de definir lo que no es saludable, we first have to define what healthy means. tenemos que definir lo que significa ser saludable, Especially when we're talking about the church. especialmente hablando de la iglesia. How does a healthy church look like? ¿Cómo se ve una iglesia saludable? Now, to help you understand that, Ahora, para ayudarles a entender I esto, want to look, before we get into 1 Corinthians chapter 1, verse 10, antes de ver a 1 de Corintios 1:10, I want to look at Ephesians chapter 4, quiero ver a Efesios capítulo 4, and verse 11 through 13, versículos 11 al 13, because here we're going to see really a diagnosis of a healthy church, porque aquí vamos a ver un diagnóstico de una iglesia what saludable, a church ought to look like. o cómo una iglesia debe verse. And so here, the Apostle Paul says Entonces aquí el apóstol Pablo dice that God has given certain leadership to the church. que Dios ha dado cierto liderazgo a la iglesia. Some are apostles, Algunos son apóstoles, some are prophets, otros profetas, some evangelists, otros evangelistas, and then some pastor teachers. y otros son pastores maestros. And so God's given these leaders to the Y church. Dios le ha dado estos líderes a esta iglesia. And then it tells you there in verses 12 and 13 for what purpose. Y ahí en los versículos 12 y 13 dice para qué He propósito. says that God's given leadership to the Dios church. dice que Dios ha dado liderazgo a la iglesia And then you read there, to prepare God's people for works of service so that the body of Christ may be built up and until we reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Dice a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos lleguemos a la unidad de la fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. All right, now let me break that down. Ahora quiero for quebrantar you. esto para ustedes. Again, this is a picture Ahora este es un retrato of what a healthy church looks like, de lo que una iglesia saludable se ve, of healthy leadership, if you will. o un liderazgo saludable. What we can gather from this verse Lo que podemos captar de este is versículo that a healthy church, es que una iglesia saludable it's striving toward está esforzándose para these 5 things: a estas 5 cosas: ministry, el ministerio, maturity, la madurez, unity, unidad, familiarity, familiaridad and totality. y totalidad. Let me break them down for you Y really quiero quickly. quebrantar esto rápidamente. And so a healthy church Entonces una iglesia saludable is striving towards ministry. está esforzándose al ministerio. You'll notice that Paul said Van a notar que Pablo dijo that God gave these leaders que Dios dio a estos líderes to prepare God's people for works of service. para preparar a estas personas para obras de servicio. And so a church, a Entonces, healthy church, una iglesia saludable is a place where people are getting equipped to serve one another, es un lugar donde la iglesia viene a ser equipada para servirse los unos a los and otros, where people are serving one another. y donde la gente sirve a uno al otro. It is where ministry is happening. Es donde sucede el It is ministerio. where we're serving Es one donde another. nos estamos sirviendo los unos a los otros. So ministry, but Entonces, secondly,
there has to be maturity. ministerio y después tiene que haber And madurez. so a healthy church Entonces una iglesia is saludable marked by members who are growing to maturity. está marcada por miembros que están creciendo en madurez. The Apostle Paul said, El apóstol Pablo dice, so that the body of Christ may be built para up. que el cuerpo de Cristo sea edificado. Built up. Edificado. And so these leaders are supposed to be building up the members Entonces estos líderes tienen que edificar a los miembros towards maturity. hacia la madurez. Now, what is maturity? Ahora, ¿qué es madurez? Now, think about this. Piensen en esto. Think about if you have children. Piensen si tienen niños. What does it mean to raise a child? ¿Qué significa criar a un hijo? It means that you're bringing them from dependence to independence. Significa crearlos de dependencia a independencia. And so maturity Entonces la madurez is independence. es independencia. And so when they're little Entonces babies, cuando son bebés, you have to do everything for them. tienes que hacer todo para You ellos. have to feed them, Tienes que you darles have to de change their comer, diapers, cambiarle you el have to put pañal, them to bed. Ponerlos a la cama. You even have to help them walk. Aún tienes que ayudarles a caminar. Now, let's say that your son or daughter is 16 years old. Digamos que tu hijo o hija tenga 16 años de edad And you still have to feed y them aún tienes que darle de and comer walk them y and change their caminarlos, diaper. cambiarles el pañal. It would be unhealthy, right? Sería no saludable, ¿verdad? Because maturity Porque la madurez is from es dependence de depender to dependence. a It independencia. means that you're learning to do things on your own. Significa que tú aprendes a hacer las cosas por ti You solo. don't need someone to do it for you. No necesitas a alguien para que lo haga para ti. And so that's what maturity means. Eso es lo que significa la And madurez. so a church Entonces una is a iglesia place where you're es learning un lugar donde estás to aprendiendo walk your Christian a walk caminar tu caminar cristiano on your own. por ti solo. So the pastor doesn't have to be there all the Entonces el time, pastor no tiene que estar ahí todo el tiempo, telling you how to think or talk. diciéndote cómo pensar, cómo hablar. But hopefully we are Pero equipping you Esperamos que te estamos equipando with God's word con la palabra de so Dios that you can independently live the life that God's called you to live. para que You guys with me? independientemente puedas vivir la vida que Dios te ha llamado a vivir. ¿Está bien? Now I say this Ahora yo digo esto because there's a lot of church leadership out there porque hay muchos líderes allá afuera that is not independence but dependence. que no son independientes, pero son And dependientes. everybody in the church can't do anything unless they first go through the pastor. Y nadie en la iglesia puede hacer algo al menos que vayan por el pastor. We have to check everything with the Tenemos que pastor. checar con el pastor. Make sure he's okay with this quinceañera. Tenemos que asegurarnos que esté bien con esta Make quinceañera. sure he's okay with me buying this car. Que esté bien que yo compre este carro. And so the pastor Entonces el is pastor not a pastor. no es un pastor. He is like some sort of king Es como un tipo de rey, where he's ruling everybody donde what they está can do and cannot do. gobernando y dictando qué debe de hacer la persona y qué no pueden hacer. That's unhealthy. Eso no es saludable. Pastors are shepherds. Los pastores They pastorean, just guide. simplemente guían, They direct. They dirigen, give guidance. and dan direction. guianza. Pastors are Los shepherds. pastores pastorean, They are not kings. no son reyes. You guys with me? ¿Están conmigo? All right. So thirdly, Entonces, tercero, a church that is healthy is marked by a desire for unity. una iglesia que es saludable es marcada por un deseo de unidad. Paul said, until we reach the unity in the faith. Pablo dijo hasta que estemos unidos en la fe. Now, I like that he said unity in the faith. Ahora, me gusta que dijo unidos en la He fe. didn't say unity in No the way dijo you dress, unidos en la forma que se viste, or in the way that you sing, o en la forma que or cantamos, in the way that you do church. o en la forma que hacemos iglesia. There are some things in which we can unite, Hay algunas cosas que nos podemos unir and it's called the essentials. y se llaman las cosas esenciales. The essentials of the faith. Los esenciales de la fe. That Jesus Christ Que is Jesucristo the Son of God es el Hijo de who Dios, came que to vino earth, aquí a la tierra, lived a perfect life, vivió una vida died perfecta, on the cross murió en la cruz for the remission of our para la sin, remisión de mi who pecado, was pecado, buried, fue enterrado, resurrected, resucitado and ascended to the right hand of God, y ascendió a la diestra del and Padre, he's returning again. y él regresa una vez más. That the Holy Spirit Que el Espíritu Santo inspired God's word inspiró la palabra de as Dios God's infallible and perfect word como to la us. palabra perfecta para I mean, nosotros. we can agree on that, Podemos estar de acuerdo en eso, but we don't have to dress the pero no same tenemos que vestirnos iguales and all sing the same y songs. cantar los mismos cantos. We don't have to do that. No tenemos que hacer We have eso. to reach unity Tenemos que alcanzar la unidad in the faith. en la fe.
And I say this because Y there's some digo esto churches porque hay out unas there iglesias allá where afuera everybody has to talk the donde same, todos tienen que hablar lo and mismo dress the y same, vestirse igual and do everything the y same. hacer todo igual. No, not necessarily. No es necesariamente eso. That's called uniformity. Eso se llama uniformidad. That's not unity. Eso no es unidad. Unity Unidad is when we all agree, es cuando todos estamos de man, we have acuerdo. to continue to preach the gospel message. Tenemos que continuar predicando el evangelio. There's some things that are more Hay important algunas cosas que son más importantes than what type of music we sing or que what kind qué of tipo haircut de we get. música cantemos o qué tipo de estilo de pelo tengamos. We need to make sure we're preaching the Tenemos gospel que message. asegurarnos de predicar el evangelio. We have a lot in common. Tenemos mucho en común. Jesus, Jesús, the Word, la the palabra, Holy Spirit, el Espíritu and Santo the church. y la iglesia. All right, so then Muy fourthly, bien, entonces it's cuarto familiarity. es familiaridad. It says there that we need to grow in the knowledge of the Son of God. Dice que tenemos que crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Meaning that we need to become familiar with who Que tenemos Jesus que is. venir a ser familiarizados con quién es Jesús. So a healthy church Entonces una iglesia is saludable marked by people who want to look more like Jesus. es marcada por gente que quiere ser más como Jesús. Look, someone who truly cares about your spiritual growth Alguien que en verdad le importa tu crecimiento espiritual wants you to look more like Jesus, not like them. quiere que tú te veas más como Jesús y no como ellos. Someone who truly cares about your spiritual growth Alguien que en verdad le importa tu crecimiento espiritual understands entiende that spiritual growth deals with the death of our sins, not our personality. que el crecimiento espiritual tiene que ver con nuestros pecados, no con nuestra personalidad. God's given us each a different personality, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una personalidad diferente. and that's okay. Y eso está bien. I can be hyper and jump all over the place. Yo puedo estar alegre y saltando por todo lugar. Omar can be Y quiet sí, puede estar llorando and observant. y estar what? Observant. Observando. And that's okay. Y eso está bien. We don't all need to look the same. No tenemos que vernos igual. And I say this Y digo because esto there's some churches out there porque hay unas iglesias allá where everybody's got to look like the donde pastor. todos tienen que parecerse al pastor. Aren't you glad that that doesn't happen here? ¿Qué acaso no están alegres que eso no pasa aquí? Because you would have to shave your head Porque tendrían que entonces and grow a raparse beard. y tener barba. Praise the Lord. Gloria sea a Dios. And so God's given you a personality. Entonces Dios te da una personalidad And that's all right. y eso está bien. God's made you the way that you are. Dios te ha hecho tal y como eres And that's y okay. eso está bien. What we're looking for Lo que estamos buscando is to love more like Jesus. es amar más como Jesús, To hate sin de like odiar al Jesus pecado hated como sin. Jesús odió al To pecado, love the sinner de amar al like pecador Jesus loved the sinner. como Jesús amó al You guys pecador. with me? ¿Están conmigo? We have to become familiar with who Jesus is. Tenemos que familiarizarnos con quién es Jesús. And then a healthy church Y una iglesia saludable is marked by totality. está marcada por totalidad. The Apostle Paul El said apóstol Pablo dijo that we have to attain the whole measure of the fullness of Christ. que tenemos que obtener la plena estatura de Cristo. And so, not just parts of Christ, Entonces, no solamente partes de Cristo, but the wholeness of Christ. pero toda la estatura de Cristo. Look, this is what has happened in church history. Esto es lo que ha ocurrido en la historia de la iglesia. There's been churches Ha habido iglesias that fall in love with a certain doctrine. que se enamoran de cierta doctrina. And so they'll hug around that doctrine. Entonces se abrazan de esa doctrina. And so, for instance, Por ejemplo, the Pentecostal church, a la iglesia the pentecostal, doctrine of the Holy Spirit, la doctrina del Espíritu Santo. and they just love Y that ellos doctrine. aman esa doctrina. And they'll preach it Y and la teach predican, it, la enseñan. and that's all right. Y eso está And bien. they'll never teach anything else. Pero no enseñan nada más. Right? And so you got the Baptists. Entonces tenemos a los And they bautistas. love the Reformation Ellos aman la and reformación Reformed theology. y la teología And that's all reformada. they're teach. Y eso es todo lo que ellos Reformed enseñan. theology. La teología And everything reformada. they do, Y and todo lo que everything they hacen. Y sing todo lo que is cantan. around that doctrine. Es alrededor de esa And they'll never doctrina. teach anything else. Y no enseñan nada más. They're only teaching bits and pieces of their favorite doctrines. Solamente están enseñando partes y piezas de sus doctrinas And so favoritas. the church, Entonces la they're iglesia cheated.
entonces no reciben todo. Because they only have one side of Porque Christ, solamente reciben una parte de one Cristo. part of Christ. Una parte de Cristo. But a healthy church Pero una iglesia is where saludable you're getting the wholeness of es donde Christ. tenemos la totalidad de You Cristo. guys with me? ¿Están conmigo? So what has happened Entonces lo que ha ocurrido in church history a través de la historia de la is iglesia that some churches fall in love with some gifts of the es Spirit. que algunas iglesias se enamoran de algunos dones del The Espíritu. Pentecostal church La iglesia pentecostés falls in love with all of the miraculous gifts, se enamora de todos los milagros, like speaking in tongues, como hablando en and lenguas, interpretation of tongues, interpretación de and lenguas, prophecy, y profecía, and healing. y sanidad. Those are all good. Y todos son buenos. And then you have the Y Baptist luego church tenemos a over los here bautistas who falls in love que se enamoran with the gifts of teaching con los dones de and enseñanza y preaching la and predicación knowledge. y conocimiento. Right? And so you got all these groups Entonces falling in tenemos love with these gifts here. A estos grupos con enamorados de estos And all these dones gifts over y here. todos esos dones acá. But there's an unbalance there. Y hay un imbalance ahí. A healthy church Una iglesia saludable wants the wholeness of Christ. quiere la the totalidad de fullness, Cristo, la the totalidad, full measure of toda la Christ. estatura de Cristo. And then so a healthy church Entonces una iglesia is saludable marked by a desire of balance está marcada por un deseo de balance for the totality of Christ. de la totalidad de Cristo. Notice what Paul said in Acts 20:27. Nota lo que Pablo dijo en Hechos 20:27. He said, "For I have not hesitated to proclaim the whole will of God." Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. It's the whole thing I want to teach you, Paul Es says. todo el consejo lo que les quiero enseñar, dice Pablo. I just don't want to focus No here quiero enfocarme on the aquí Spirit because en I'm a el Espíritu porque soy Pentecostal, pentecostés, or focus o here enfocarme acá on doctrine en because la I'm a doctrina porque soy Baptist. bautista. No, No. I want to give you the whole thing. Quiero darte todo. I don't want to focus here No quiero enfocarme on the aquí charismatic gifts because I'm a Pentecostal. En los dones carismáticos porque soy pentecostés. And I don't want to focus O no me quiero here enfocar on acá the office gifts because I'm a en los Baptist. puestos porque soy No. un bautista. God has given Pero all these things to Dios everybody. ha dado todos esos dones a todos. And it is Y unhealthy no es saludable when there is an cuando hay unbalance. un desbalance. When there's a church Cuando hay una that talks iglesia only about the Holy Que Spirit. habla With simplemente the del Espíritu prophetic Santo. conference over here. Una And all conferencia we're de going to talk about speaking in profeta tongues. aquí, And hablar all we're de going to talk about is healing. lenguas y vamos a hablar de And all sanidad. we're going to talk about is the Y Spirit todo of lo que vamos a God. hablar es del Espíritu de Dios. Or over here, O acá, where we're just going to talk about the Bible. Donde vamos a hablar simplemente and de la its Biblia. teachers. Y es and los its doctrines. maestros y doctrinas. No, we No. want the totality Queremos la totalidad of Jesus de Christ. Jesucristo. That's a good, Esa balanced diet. es una buena dieta balanceada. You guys with me? ¿Están conmigo? And so that's what a healthy church Entonces, looks like. así se ve una iglesia saludable. But what you see Pero here lo que vemos aquí, in 1 Corinthians en Primera de Corintios, is some marks of an unhealthy church. son marcas de una iglesia no saludable. Look, the first one, La primera, what we see here lo que vemos aquí, is that this church es que esta iglesia is marked by division of fellowship. está marcada por división de compañerismo. Division of fellowship. División de compañerismo. Look at verse 10. We pick it up in verse Veamos 10. en el versículo 10. All right, so from verses 1, 2, and 3, En los versículos 1, 2 y 3, Paul gives his greeting. Pablo da su saludo. And then from verses 4 to 6, De los versículos 4 al 6, Paul talks about those benefits of a saint. Pablo habla acerca de los beneficios de ser un santo, God's grace, la gracia de God's Dios, gifting, el don de and Dios God's guarantee. y la garantía de Dios. But then here in verse 10, Y aquí en el versículo he 10 begins to talk about these marks comienza a hablar de estas of an marcas unhealthy church. de una iglesia no saludable. So look at verse 10. Veamos el versículo 10. I appeal to you, brothers and sisters, in the name of the Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. All right, so although this church was greatly gifted, Ahora, aunque esta iglesia era bien dotada, they didn't get along. ellos no
no se llevaban bien. There was divisions in the church. Había división dentro de la iglesia. And so the Apostle Paul, Entonces el apóstol Pablo he's saying, I appeal to you, dijo, les suplico, brothers and sisters, hermanos y hermanas, that you come together, que se unan, that there be no divisions among you. que no haya divisiones entre ustedes. Now, that word divisions Ahora esa palabra is divisiones the word schismata, es la palabra esquismata, which means to rend or to tear. que significa romper o desgarrar. And so Paul is saying, Entonces Pablo dice, just stop with the tearing of each other apart. Paren de romperse unos a los otros. Because a healthy church is one where Porque- people are being what? Built up, Una iglesia saludable es donde se edifican los unos a los otros. not torn No apart. se desgarran el uno al otro. And so they're being divisive Entonces here. están siendo divididos aquí. And so he says, I don't want there to be divisions Entonces dice que among no you. quiero que haya divisiones entre ustedes. And then he uses these two words Y usa estas dos palabras to describe what they should be doing. para describir lo que deben de hacer. He says, you should agree Él dice, tienen que estar de and acuerdo you should unite. y tienen que unirse. Now, the word to agree, Ahora, la palabra de estar de acuerdo, we're still in point number 1. Go back. The word to agree, aún en el punto número 1, a la palabra de estar de acuerdo, it's the Greek word lego. es la palabra griega lego. Now, if you have a young son at home, or Ahora, si brother or tienes- sister, Un hijo en la casa, if you have a young si son, tienen un hijo en la casa, then you know those things that they play with, entonces, Lego. ¿sabes esas cosas que juegan los legos? No, well, my kid plays with a thing called Bueno, Lego. I thought more people play Yo with pensé it. que But más my, gente, my son, pues he mi plays with a hijo little thing called juega Lego, con algo pequeño que se llama un lego. and they're like little Y blocks, son como bloques pequeños and then they fit with one another. y se encajan uno al otro. Now, you're not going to believe this. Ahora no vas a creer esto. I met one of the designers Yo conocí a uno de los diseñadores of Lego. de Lego. I was preaching down in Mexico, Estaba predicando allá en México. and one of the ladies down there that was doing missions, Y una de las hermanas allá que estaba haciendo misiones she's actually one of their executives and designers. es una de las ejecutivas de diseño. And she was telling me, did Y you me know dijo, ¿sabías that any piece que of cualquier, Lego cualquier pieza de Lego is always going to fit? siempre va a encajar? It doesn't matter if you buy those big, gigantic Lego bricks No importa si compras esos gigantescos Legos or the little tiny ones that are really hard. o los pequeñitos que son bien difíciles. They are all always made so that one way or another they can connect. Todos son hechos para que de una forma o de la otra puedan encajar. So although they're o different conectarse. sizes, Aunque sean de or diferentes different tamaños, colors, diferentes they colores, can come in different diferentes packages paquetes from different de things. diferentes cosas, If you put them si together, los unes juntos, they'll always unite. siempre van a encajar. And that's the idea Y here. esa es la idea aquí. Here, Paul says, I need you to Aquí Pablo agree. dice, necesito que ustedes estén de I acuerdo, need you to Lego. necesito que Lego, That although you may be different, aunque sean although diferentes, you may have different aunque backgrounds, tengan diferentes although trasfondos, we may not look the aunque same, no nos veamos although we're igual, different aunque colors, tengamos diferentes colores, we can work together podemos trabajar to juntos build up the kingdom of para God. edificar el reino de Dios. You guys with me? ¿Están conmigo? And then he says, Y luego dice, he says, I need you to be united in necesito mind and thought. Que estén unidos en mente y pensamiento. United. Unidos. Now that's the word katartezo. Esa es la palabra catarteso. And it's a word that Y was es used to describe Una palabra que se usa para describir the putting back together of something that was broken. el unir una vez más algo que fue quebrantado. It was used to describe the placing of a broken bone back together. Era como describir otra vez unir a un hueso que fue quebrantado. So what Paul is saying is this. Entonces lo que Pablo dice es esto. There could be some schisms around. Puede haber around. algunos schisms alrededor. There could be some ripping apart. Puede hacer unos roturas, But by the work of God, pero por la obra de Dios we can come together. podemos We can unirnos. be united. Podemos unirnos. Maybe I hurt your feelings. Tal vez te lastimé, Maybe you hurt mine. tal vez me lastimaste, But we can come pero together. podemos unirnos, We can come united. podemos unirnos And we can fit together y podemos encajar for the juntos kingdom of God. para el reino de Dios. You guys with me? ¿Están conmigo? Now, there's some schisms Ahora hay unos cimas that can appear in the church. que pueden aparecer en la And we iglesia need to be careful about them. y tenemos que tener cuidado. One of them
schism Uno de ellos is the status schism. es el cima del estatus, You know, that's the schism that Es many el churches cima fall into que muchas iglesias caen when there's this class system in the church. cuando hay un sistema de clases en la iglesia. And so some people are more important than others Algunas personas son más importantes que because they otras give more money or porque something. dan más dinero o Or algo because así, they've been Christian o longer. porque han sido cristianos más tiempo. And so they feel that they're better. Entonces sienten que son mejores. I shared with you during DCAT Compartí con ustedes durante DCAT that Mahatma Gandhi, que Mahatma Gandhi, he's the one that led the independence and he fought for civil rights él in dirigió la India. independencia en India y también él luchó por derechos civiles. Wrote in his autobiography Él escribió en su autobiografía that when he studied here in the United que States, cuando él estudió aquí en los Estados Unidos, he read the Bible and read the Gospels. él leyó la Biblia y los evangelios And he seriously considered converting to Christianity. y él en serio consideró convertirse en cristiano. And so he went to a nearby Así church, es que fue a una iglesia local cerca de él, dressed in his Indian cultural robe. vestido como su cultura de indio. But when he entered the church, Entonces, cuando él entró a la iglesia, he writes that the usher of the church refused to allow him in él escribe que el ujier de la iglesia no lo dejó entrar and told him to go worship with his own people. y le dijo que él se fuera a adorar con su propia gente. And so he writes in his book, and I quote, Entonces, él escribe en su libro, if Christians have a caste system, I might as well remain a Hindu. si los cristianos tienen un sistema de castas, entonces yo voy a permanecer un hindú. There's also the educational schism. Y también está el cisma de educacional. You know, those who have a degree and those who don't. Aquellos que tienen un diploma y aquellos que no lo tienen. There's also the religious schism. O el cisma de religioso. Oh, I am more spiritual than you are because Yo soy you más- listen to secular music and I don't. Yo So soy- you're not as Christian as me. Yo soy más espiritual porque yo no escucho música secular, así es que yo soy más espiritual que tú. And so a mark of an unhealthy church Entonces una marca de una iglesia que no es is saludable where we're looking for ways to divide, es donde buscamos formas en cómo dividir, schisms, cismas, to rip each other de apart rompernos unos a los otros, based on our status, basados en or nuestro estatus, culture, o la cultura, or language, o el lenguaje, or ethnicity, etnia, or background, o trasfondo, or education, o educación, or spiritual maturity. o madurez espiritual. No, Paul says, No, no, Pablo let dice go, no. let go, Lego, let go. Let's Lego. come together. vamos a unirnos, Let's be united. vamos a unirnos. The second mark of an unhealthy church La segunda marca de una iglesia no saludable is extreme separation. es separación extrema. Verses 11 and 12. Versículos 11 y 12. My brothers and sisters, some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. What I mean is this. One of you says, I follow Paul, and another I follow Apollos, and another I follow Cephas, and still another I follow Christ. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. All right, so the problem here, Entonces el problema aquí, according to Chloe, de acuerdo a Chloe, Chloe is the sister that comes to Paul and says, hey, you Chloe gotta- es la hermana que viene a Pablo y dice, there's stuff going on at the church of Corinth. You got to go fix it, man. hay cosas en la iglesia de Corinto es que tienes que arreglarlo. And so that's why Paul says, hey, Y por eso que Pablo dice- some of Chloe's employees came and they came to talk to me. There's something going on. Dice, algunos de la familia de Chloe vinieron a mí y algo está pasando. And so the problem was Entonces el problema era there was cliques in the church. que había círculos de grupos de personas en la iglesia. Little groups in the church, Pequeños grupos dentro de la iglesia. which the Apostle Paul is going to deal with further in chapter 3. Que el apóstol Pablo va a tratar más adelante en el capítulo 3. But until then, let me give you some distinctions here. Pero entonces vamos a dar primero unas distinciones primero. You notice here that Paul says, Primero vamos a notar he que says, Pablo dice, some of you say, algunos de ustedes if you dicen, could put the verse up, it says, I am of Paul. yo sigo a Pablo. Now it's interesting that Paul said, Y es Paul's not saying, Interesante que Pablo no está oh, diciendo, that's cool. There's some people who like me there at the church. ay, qué chévere que hay algunas gentes que le caigo bien ahí en la iglesia. Everybody should say, I follow Paul. Todos because I'm deberían right." decir, yo sigo a Pablo, no a los demás.
No, but you notice these groups, Pero these notemos que cliques. estos círculos de personas, estos grupos pequeños, So there was members in the church había miembros dentro de la iglesia who each chose que cada uno escogió their favorite teacher. a su maestro favorito. Some said, oh, I like Paul Algunos decían, oh, me encanta Pablo, because he's the one that started this church. porque él comenzó la iglesia. Somebody else says, oh, dude, I like Apollos Y otros decían, oh, yo me gusta because Apolos, he's very smart. porque él es muy inteligente. And others said, no, I Otros follow decían, Cephas. yo sigo a Cefas. Cephas is Peter. Cefas es Pedro. Because Peter, he walked with Jesus, and Porque Jesus Pedro- told him that he was going to be the foundation of the church. I follow Peter. Porque Pedro caminó con Jesús y Jesús le dijo que él iba a ser el fundamento de la iglesia, entonces yo voy a seguir a Pedro. And then some dudes who thought they were religious, Y otros que eran muy religiosos, right? Oh, no, I follow Oh, no. Christ. I Yo- don't follow man, I follow Christ. yo sigo a Cristo. Right? Yo no sigo al hombre, sigo a Cristo. And so let me break this down for you. Entonces quiero quebrantar esto para ustedes. Look, basically, there's always these type of groups in the church. Básicamente siempre hay este tipo de grupos en la iglesia. There are the loyal ones. A los leales, They're the ones that follow Paul. los que siguen a Pablo, They're the ones aquellos que who are always thinking of those who started the church. siempre están pensando en aquellos que comenzaron la iglesia. And they have an emotional tie to different leaders. Y están apegados por emociones a ese Oh, he líder. helped me so much. Oh, me ayudó tanto. Oh, I know that other teacher. He's a good teacher, but this pastor, he helped me so much. I like him. Yo sé que ese maestro es muy bueno, pero ese pastor me ayudó tanto que me encanta. And so they have an emotional Así es connection. que tienen una conexión Those emocional. are the loyal ones. Esos son los fieles. And they're loyal to their roots, to their Y emotions. son leales a sus raíces, a sus emociones. But then there's also a group that follows Apollos. Y luego hay otro grupo que sigue a Apolos. Those are the ones who are loyal to their education. Son aquellos que son leales o fieles a su educación. They're drawn to the ones who are very educated and smart. Y van hacia aquellos que son educados, son Dude, inteligentes. that guy, he's super smart. O I aquel, like him. él es muy inteligente, me encanta él. That guy, he speaks O Greek él, and Hebrew. él habla That guy, griego I y hebreo. like that Me encanta guy. ese hombre. That guy, he memorized O the aquel entire Bible. Él se sabe toda la Biblia. And then there's those who like Peter Otros que les gustaba a Pedro, or Cephas. O Cephas. Those are the ones that love tradition. aquellos que les encanta la tradición. They just want things to Ellos be quieren done que the same way all the time. Todo se ha hecho igual todo el tiempo. And then there's the ones that follow Y Christ. luego aquellos que siguen a Cristo. And now, this isn't a good thing in this context. Ahora, en este contexto, esto no es algo bueno. The idea here is that La idea aquí es there's some people who thought they were super religious. que había unas personas que pensaban que ellos eran muy And so, religiosos. I don't follow a man. Yo no sigo a un hombre. I only follow Christ. Yo solamente sigo a Cristo. You guys don't know about the Word of God because Ustedes you're no following man. saben de la palabra de Dios porque siguen a un hombre. So that's the idea here. Entonces esta es la idea aquí. And there's always those cliques Y in the siempre church. hay estos grupitos en la iglesia. Those who are drawn to the emotional Aquellos que leader, son más hacia los to the emocionalmente a los líderes, to the educational leader, a los líderes to the educacionales, traditional a los leader, tradicionales to the religious leader. o al líder religioso. See that? And ¿Sí so ven? Paul is saying, Entonces Pablo hold dice, on, stop. deténganse. The church La is iglesia not a popularity contest. No es un concurso de The popularidad. church La is a iglesia community of people surrounded around Jesus Christ. una comunidad de creyentes alrededor de Jesucristo. And the leaders Y los and the líderes teachers y los are maestros just servants of Christ. simplemente son siervos de And Cristo. so although you may prefer Entonces, a leader or a teacher, Aunque prefieran a un líder, a un maestro, it's not worth dividing over. eso no vale la pena la división. The center of the church El centro de la iglesia is Christ es and Cristo the good news of Jesus y las Christ. buenas nuevas de Jesucristo. Look, we have to Pero tenemos que always ratchet back all the way to Christ. siempre regresar una vez más hacia Cristo. Look, and so you find a lot of churches today, Entonces vemos a muchas iglesias hoy en and they día. say, man, we Y need to dicen, go back to our Pentecostal roots. Tenemos que regresar a nuestras raíces pentecostés. We have to go back Tenemos que to regresarnos when the Pentecostal movement began a in cuando LA, in empezó Azusa, el Pentecostés allá en Azusa, where God poured out His Spirit and everybody donde spoke in tongues. Dios derramó de su espíritu y todo el mundo hablaba en lenguas. If we just go back to that, Si simplemente regresamos then the allá, church is going to be all right. entonces la iglesia va a siglo bien. And then there's others who say, Y hay otros que no, dicen, no, no, no. no, We no. have to go back to the Reformation of the 16th century. Tenemos que ir a la reformación del siglo XVI. Solo escritura.
Toda la escritura. Oh, the scripture. We have to go back to the Tenemos que ir scriptures. a la We palabra. have to preach the word. Tenemos que predicar la We have to palabra. go back to the Tenemos que Reformation. regresar a la reformación. Right? And so there's always wanting to go back to some period of time. Entonces siempre hay alguien que quiere regresar a un periodo de tiempo, But we always fall short. pero siempre caemos cortos. We always fall short. Siempre caemos cortos Because we have to porque tenemos que not go back to No. the day to the birth of Pentecost in the United States. regresar al nacimiento de Pentecostés en los Estados We don't have Unidos. to go back No tenemos que to the regresar Reformation. a la reformación. We have to go all the way back Tenemos que regresar totalmente to Jesus, a Jesús, to the heart of Jesus. al corazón de That's Jesús. where we have to go Ahí back. es donde tenemos que regresar. That's where we can correct Ahí es donde podemos corregir. and yield back. Y una vez más, We irnos- have to look to regresar. Jesus. Tenemos que ver a Jesús, And it is there Y es where we ahí can begin to fix things. donde podemos comenzar a reparar las cosas. You guys with me? ¿Están conmigo? You guys with me? ¿Están conmigo? All right. Muy bien. So the first sign of an unhealthy church Entonces la primera marca de una iglesia no saludable was division of fellowship. era división de It's compañerismo. tearing apart. Es el de cortar, Number dividir. two, Número 2, the second mark of an unhealthy church la segunda marca de una iglesia no is saludable this extreme separation by era groups. una separación extrema por grupos. And then thirdly, Y tercero, the third mark of an unhealthy church la tercera marca de una iglesia no saludable is an emphasis es un énfasis on the non-essentials. en las cosas no esenciales. Check this out. We pick it up Miren. in verse 13. Esto y vamos al versículo 13. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? Dice, ¿cómo está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Look, division La división or grouping o el agrupar because of certain leaders por ciertos líderes is just ridiculous. es algo ridículo. Because no man Porque no hay hombre has paid the price for your soul. que ha pagado el precio por tu alma. No one's died for you. Nadie ha muerto por ti. Only Jesus Christ, Solamente our Lord and Jesucristo, Savior. nuestro Señor y Salvador. Your allegiance Tu lealtad is not to a church no es a una or iglesia to a leader o a un líder or to a doctrine. o a una Your doctrina. allegiance is Tu to Christ. lealtad es para He's Cristo. the one who died Él es for el que you. murió por ti. You weren't baptized into Faro Church. Tú no fuiste bautizado a la iglesia You Faro. weren't baptized into Tú no Pentecostalism. fuiste bautizado en el You weren't pentecostalismo. Baptized into Joshua Tú no Pinto. fuiste bautizado en Josué Pinto. You were baptized Tú fuiste in the name of the bautizado Father, en el nombre del the Padre, Son, del Hijo and the Holy y del Spirit. Espíritu You were Santo. baptized into Christ. Tú fuiste bautizado a Cristo. You belong to Christ. Tú le perteneces a Cristo. You don't belong to a church No le perteneces a una iglesia or some authoritative o a pastor un pastor autoritativo who wants to dictate que your quiere entire dictarte life. toda tu vida. You belong to Christ. Tú le perteneces a Cristo. You guys with me? ¿Están conmigo? And so that's what Paul is doing here. He's Entonces esto es lo que Pablo está this haciendo is aquí. ridiculous. Dice, esto es ridículo. that some of you are dividing the church Que algunos están dividiendo la iglesia and you guys are sticking up for leaders, y están poniéndose firmes por unos you're líderes defending y leaders, defendiendo a líderes maybe even worshiping these leaders y tal vez adorando a esos líderes when they're not the ones who died for cuando you. ellos no murieron por ti. That's what he says Por right eso there. es lo que dice ahí. Is Christ divided? ¿Acaso está Cristo Was dividido? Paul crucified for you? ¿Acaso Pablo fue crucificado por Were you ustedes? baptized into my name? ¿Fueron bautizados en mi nombre? Like that's ridiculous. Eso es Man. Just ridículo. stop it. Stop it. Deténganse, paren. Your loyalty Su lealtad is to who? es a quién? To Christ. A Cristo. You know what really gets my heart sometimes? ¿Sabe lo que me emotiva algunas veces? Is I see some Christians Es que veo a algunos cristianos who are sincere, que son sinceros, but they are taken advantage of pero se les toma ventaja by pastors y, por algunos pastores who want to rule everything in their lives. que quieren gobernar todo en sus vidas. And they are under spiritual abuse of some pastors and churches. Y ellos están bajo abuso espiritual en algunas iglesias.
where some pastors donde algunos don't even pastores let people live their lives, ni man. siquiera permiten que la gente viva sus vidas. And it's just so unhealthy. Y no es And saludable. it's so Y es sad muy triste to see some people de ver algunas personas to come from the bondage of Satan que vienen de las ataduras de Satanás into the bondage of a pastor. a las ataduras del pastor. And we see that sometimes in cults, Y eso lo vemos en sectas. but sometimes we Pero also see it in Christian Hay churches, veces que lo vemos en las iglesias cristianas también, where some pastors, donde algunos their pastores, pride, I don't su know what orgullo, happens, no sé they qué just pasó. lose their way. ellos pierden su camino. And they think that they own people. Y ellos piensan que son dueños de las And they can personas. tell people what to do. Y ellos pueden decirle qué hacer a And las how to personas dress. y cómo And then vestirse demand y demandar de them ellos to show up and to y do que things. de venir y hacer cosas. And it's like modern day slavery in the name of Christianity. Y es como esclavitud en el nombre de cristianismo. Believe me, Créanme, it's happening está sucediendo today. hoy. It's so sad Y es muy triste to see Christians de ver a cristianos who are set free, que son liberados who are put under the bondage of y religiosity. están puestos bajo las ataduras de la religiosidad. And although these Christians are sincere, Y aunque estos cristianos son sinceros, they're sincerely wrong. están sinceramente equivocados. It's just so sad. Y es muy triste. Look at verse 14 Veamos through ahora 16. el versículos 14 al 16. I thank God that I did not baptize any of you except Crispus and Gaius, so no one can say that you were baptized in my name. Yes, I also baptized the household of Stephanus. Before that, I don't remember if I baptized anyone else. Dice, gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Now, notice this. Ahora noten esto. We're saying that one of the marks of an unhealthy church Estamos diciendo que una de las marcas de una iglesia no is when saludable there is focus on the non-essentials. es cuando están enfocados en las cosas no esenciales. In this case, En este caso, is baptism. es el bautismo. So there was people in the church Entonces había gente en la iglesia who thought they were better because they were baptized by Paul, que pensaban que eran mejor porque fueron bautizados por or they were Pablo baptized by Apollos, o porque fueron bautizados por I don't Apolos know, maybe even Cephas. o tal vez por Cefas. And so they're like, we're better because dijo, the apostle. Decían, yo he soy mejor baptized porque me. el apóstol me bautizó. And so Paul says, wait, hold Entonces Pablo up. dice, espera, I only remember baptizing these guys with some weird names. ni siquiera recuerdo bautizar a estos hombres con nombres tan raros. I just remember these two dudes, right? Yo solamente recuerdo a estos dos hombres, Crispus and Gaius. Crispo y Gallo. Oh, wait, then it's Stephanus and sí, his family, y yeah. la familia de Estefanas. But apart from that, Pero de aparte de eso, I didn't baptize. I don't think I baptized anymore. no creo que bauticé más. And so the idea here is, Entonces la idea aquí es, he's saying, man, we're focused on all the wrong things. él estaba diciendo que ellos se estaban enfocando en todas las cosas And erróneas. he's saying, let's focus on the Dice, essentials. vamos a enfocarnos en lo The esencial. essentials is Jesus Christ. Lo esencial es The Jesucristo. essentials is the preaching of the Lo gospel. esencial es la predicación del The essential evangelio. is the unity of Lo the esencial church. es la unidad de la iglesia. Let's not No hay fight que pelearnos over who sobre baptized quién you. bautizó a quién. And he's saying, Y él dice, he's basically not putting any value básicamente no está poniendo ningún tipo de to valor who baptizes you or not. a quién te bautiza o si no You know, es, sometimes there's members of o the si no es church. bautizado. Algunos miembros de la iglesia. Oh, I wish that Pastor Josh would baptize me. Ay, me because encantaría que el it's pastor better- Josh me bautizara. It's better than Omar because Es Omar, mejor que you Steve know, porque he's not the senior. He's not no the es lo senior. mismo. So Entonces, maybe it's more value tal vez es más valioso if maybe Pastor si tal Josh vez el pastor Josh baptizes me me and not bautiza Pastor Omar. y no el pastor Steve. Paul said, Entonces Pablo dice, Paul said, wait, hold up, it doesn't matter. espérame, no importa. They're all servants of Christ. Todos son siervos de Cristo. You see? And so when we begin to fall into Entonces, like this favoritism, Cuando like, caemos en esto del favoritismo, you know what that is? It's called ¿sabe lo que superstition. significa esto? Es superstición. It's not spirituality, No es espiritualidad, right? ¿verdad? And so he's calling them Entonces Él les to llama the essential. a lo esencial. Let's be united in faith. Vamos a unirnos en la fe. There's different leaders, Hay diferentes líderes, different giftings, diferentes dones, different personalities, diferentes but they're personalidades, all servants of God. pero todos son And siervos de they're Dios. all doing the work Y of todos están God, haciendo la obra de but Dios, all with the purpose pero todos con el propósito of
de preaching the gospel, predicar el of evangelio, equipping the people for ministry, de equipar a los miembros para el teaching ministerio, people what it means to follow Christ. enseñarles a la gente qué significa seguir a And let's Cristo. not fight over Y the no es- non-essentials. No hay que pelearnos sobre las cosas que no son esenciales. Non-essentials. No son esenciales. And so a healthy church Entonces, una iglesia saludable is striving towards unity. se esfuerza a la unidad. Look, let me finish with this. Y quiero concluir con esto. Ungodly leadership Liderazgo no piadoso is always marked by 4 principles. siempre es marcado por 4 principios. Adding, El sumar, subtracting, el restar, multiplying, multiplicar and dividing. y dividir. Adding, El sumar, subtracting, restar, multiplying, multiplicar and dividing. y dividir. The principle of adding. El principio de sumar. They always want to add on to God's grace. Siempre quieren añadir a la gracia de Dios. They're going to demand Van from a the church members demandar de los miembros de la iglesia to always do service as penitence to God, a hacer el servicio como penitencia hacia Dios or to gain o para God's obtener favor somehow. el favor de Dios de alguna forma. That if you give to God, Que si es que damos a or that Dios if you serve o God, si servimos a then you'll Dios, be able to twist His arm, entonces vamos a torcer el brazo and then He's going to like you a little more. y Él le vas a caer mejor o te va a amar And then más God's going to love you a little o more. te va a amar un poco más Dios. And so they're always adding Entonces siempre están to añadiendo what Jesus has already done. a lo que Jesús Look, ya ha hecho. You can give or not give. Puedes dar o no You dar. can serve or not serve. Puedes servir o no servir. God still loves you. Dios aún te ama. God doesn't love you Dios no te on the ama basis of your performance. basado en cómo actúas. No one Nadie is saved or loved by God by what they do. es salvo o amado por Dios por lo que ellos hagan. God loves you because Dios God is love. Te ama porque Dios es amor. That's it. Eso es todo. You guys with me? ¿Están conmigo? Ungodly leadership Un liderazgo no piadoso is always also marked es también marcado by the principle of subtraction. por el principio de la resta. And so, they're Entonces, always going to subtract Siempre van a subtraer from the wholeness of the teaching of Jesus. de lo completo de la enseñanza de Jesús. And so they'll focus only on one single doctrine, Entonces siempre se van a enfocar solamente en una doctrina, but never in others. pero nunca en las otras. And they subtract Y siempre van a and they restar take away y van a quitar from a good, balanced de un buen balance spiritual diet. de una dieta balanceada. How many of you guys know ¿Cuántos saben that we need to have a good spiritual balance? que tenemos que tener una buena dieta balanceada I mean, espiritualmente? sometimes we need to learn about the Holy Spirit. Hay Yeah. veces sí necesitamos aprender del Espíritu And we Santo need to learn about speaking in tongues. y Yeah. tenemos que aprender acerca de hablar en lengua sí, But then we also need to learn about order pero también necesitamos aprender acerca del And orden teaching. y de la enseñanza and y discipline. la disciplina. And then we also need to learn about serving Y one también another. tenemos que aprender acerca and de servirnos los unos serving a los otros God. y servir a Dios. We need to learn about creation. Tenemos que aprender acerca de la And creación then we need to learn about revelation. y también acerca de la revelación. There are some churches who only focus on revelation. Solamente algunos que se enfocan en el Apocalipsis. And Jesus is coming in Y Jesús October. viene en octubre. No, wait. He's No. coming in March. Viene en marzo. No, wait. No. And then they're always Y luego looking siempre at están end time things. The Lord is Buscando coming. las All this- cosas finales. And then there's some people who only focus on being Jewish. Y otros enfocados solamente en ser judíos. And every Christian's got to look Jewish. Y cada cristiano debe parecerse talk judío Jewish. y hablar judío And Jewish worship. y adorar en judío. And so they're always subtracting Entonces siempre están quitando from good, balanced teaching of the Word of God. del buen balance de la enseñanza de la palabra de Dios. And then they're also marked by the principle of Y multiplication. también están guiados por el principio de la multiplicación. This is where they're not trying to make disciples. Aquí es donde no están tratando de hacer They're discípulos, trying to make drones. ellos están tratando de hacer robots. So they want Entonces, everybody in the church Ellos quieren que todos en la to iglesia look like them. se vean They como want to ellos. multiply themselves. Quieren multiplicarse a sí mismos. They don't want to multiply disciples. No quieren multiplicar They discípulos. want to multiply themselves. Quieren multiplicarse a sí How mismos. they think, Cómo how they piensan, talk, cómo how hablan, they dress, cómo se visten and how they live. y cómo And viven. how that pastor lives, Y como ese pastor everybody vive, else has got to live like that. todos tienen que vivir así. Or they are the measure and the Ellos standard of son holiness. la medida y el estándar de la santidad. And then finally, Y finalmente, the principle el of principio division. de la división. Division. División.
always dividing the church siempre dividiendo la iglesia in terms of who is holy and who is a sinner. en términos de quién es santo y quién es Well, un this pecador. brother, he does love Jesus. Oh, este hermano Oh, sí but ama a this Jesús. one, No, pero no. este no. Did you hear what happened? ¿Escuchaste lo que pasó? This idea Esta of idea always creating de some siempre sort crear un tipo de of status in the church estatus dentro de la iglesia or circles in the o church círculos dentro de la where iglesia, some people donde algunas are personas better than others. son mejores que otras. You guys with me? ¿Están conmigo? And so Paul Entonces is Pablo going to deal with this at va large. a tratar de esto en Even gran into manera chapter 3 y hasta unas al capítulo to 3 make sure para that asegurarse this church understands que esta iglesia entienda that the essential part of the gospel que la parte esencial del is evangelio Jesus Christ, es Jesucristo, who deserves our praise quien se merece la and our adoración glory y la in our gloria heart. y nuestro corazón. Amen? Amén. Amen. Let's Amén. stand. Vamos a ponernos de pie. Lord, we know there's no perfect church. Señor, sabemos que no hay iglesia perfecta. I mean, we're not a perfect church. Nosotros no somos una iglesia perfecta. We got so much growth to Tenemos go. mucho por que crecer. So, Father, help us Así es que, Señor, ayúdanos to strive towards health. para esforzarnos hacia la salud. Help us to focus on the essentials. Ayúdanos a enfocarnos en las cosas esenciales. Help us to fight towards unity, not division. Ayúdanos a pelear por la unidad y no para dividir. And help us to focus on Christ. Y ayúdanos a enfocarnos en Cristo. Not on what separates us, No en lo que nos separa, but on what we have in common. pero en lo que tenemos en común. Community. Comunidad, Unity and diversity. unidad y diversidad. Because we know Porque sabemos that when we're working que together cuando estamos on trabajando what juntos truly matters, en lo que en verdad importa, you are blessed. tú eres And bendecido you are y glorified. tú eres And glorificado you are y exalted. tú eres So exaltado. help us, Lord, in Así es these que difficult times. ayúdanos, Señor, en estos tiempos And we difíciles. pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén And amen. y amén. Amen. All right, God bless you, church. Que Dios les bendiga, You iglesia. guys have a great Wednesday. Que tengan un buen miércoles. Mighty hand, heal our streets and land. Set your church on fire. Win this nation back. Change the atmosphere. Build your kingdom here. We pray. Come set your rule and reign in our hearts again. Increase in us, we pray. Unveil why we're made. Come set our hearts again.